Carlos Eduardo, ha pasado más de 24 horas desde que Jorge Rodríguez anunciara la liberación de los presos políticos en Venezuela. El Foro Penal ha contabilizado, ha certificado 9 liberaciones, mientras que la ONG Justicia, Encuentro y Perdón habla de 11 liberaciones. En todo caso, una u otra no significa ni siquiera el 1% de la totalidad de los presos políticos del régimen que impera en Venezuela. Dado que hay más de 1000 presos políticos, suma de un lado, suma del otro, la cantidad que se maneja siempre ronda los 1000 presos políticos aproximadamente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué busca? ¿Ganar tiempo? ¿Sembrar dudas? ¿Crueldad? Acabo de leer justamente una versión que circula en redes sociales, donde se habla de que Diosdado Cabello, Padrino López y hasta representantes del Ejército de Liberación Nacional habrían parado o mandado a detener la liberación de los presos políticos. ¿De esto será así? ¿Cuál será la reacción de Estados Unidos? No lo sabemos. Hay que esperar. Es un proceso lento. Ayer se nos dijo que sería a cuentagotas. Uno, por la ineficiencia que siempre ha demostrado el chavismo o el madurismo. Y dos, porque es parte de la molestia con que se está haciendo o se están haciendo estas excarcelaciones. Lo que sí es una certeza es la angustia de los familiares, ese no saber, esa incertidumbre de si los liberan o no los liberan. Frente al helicoide hay una vigilia por esas liberaciones. Hay una vigilia para hacerle entender al régimen que hay que cumplir y liberar a quienes nunca debieron de estar presos. Hay una vigilia para que quienes están dentro sepan que los que estamos afuera seguimos levantando la voz. Luis Laya está con ellos. Luis. Hola Idania, muy buena tarde para ti, para todos quienes sintonizan el programa. Carlos, también para ti, muy buena tarde, por supuesto, desde acá, desde la ciudad de Caracas. A ver, yo quiero mostrarles lo que se vive a estas horas. Primero les quiero mostrar que ahí, justo detrás de esa camioneta vino tinto que ustedes ven, está la puerta principal del helicoide. A una distancia de aproximadamente una cuadra nos encontramos nosotros. Aquí, familiares de presos políticos han iniciado una vigilia y quiero mostrarles cómo a esta hora tienen algunas velas, han estado alzando algunas oraciones por quienes hoy están detenidos bajo el término de presos políticos, bajo condiciones políticas. Ellos han estado pues alzando la voz por las excarcelaciones que han sido anunciadas, como bien decía Idania, hace más de 24 horas y que hasta el momento solamente se han producido muy pocas, según las distintas organizaciones que hacen seguimiento a estos casos. Ellos están aquí porque aseguran, mantienen la esperanza. Hay familiares incluso que han venido desde distintos lugares del país porque tienen presos políticos, a sus familiares presos políticos acá en la sede del helicoide, y lo que aseguran es tener esperanza de que vayan a ocurrir estas excarcelaciones y exigen además que sea de absolutamente todos los presos políticos. Yo quiero conversar con alguno de los familiares que se encuentra acá para consultarles un poco lo que sienten en un momento como este. A ver, estamos con Sandra Vera, ella es hermana de Jackson Vera, quien está aquí desde hace más de 3 años. Y quiero consultarte, ¿qué sientes en un momento como este, tú como hermana, ante la víspera y la incertidumbre de estas excarcelaciones? Bueno, primero es angustiante, una incertidumbre, pero en medio de la incertidumbre está la fe y como una luz. Se maneja una luz a que pueda existir la salida, porque ellos son inocentes. Así como mi hermano, hay más de 1000 presos políticos que merecen estar libres. ¿Qué les han dicho acá hasta el momento? ¿Han recibido alguna información de las autoridades que administran hoy el helicoide? No, ninguna información. Las visitas están suspendidas. Lo único que reciben es paquetería, pero no nos dan ningún tipo de información.
¿No les han hablado de cómo pudiera ser este proceso, de cuánto tiempo pudiera llevar? ¿No les dicen absolutamente nada? Absolutamente nada. A ver, sin embargo, ustedes los mueve la esperanza de que esto ocurra, por eso están aquí el día de hoy. ¿Cuál es tu llamado a esas autoridades que se han comprometido, que hay un número importante de excarcelaciones y que ustedes bien han pedido que sean absolutamente todos los presos políticos? Pero ¿cuál es la exigencia que ustedes le hacen en un momento como este, cuando hace más de 24 horas se anunciaron estas excarcelaciones? Bueno, como familiares en esa situación nos encontramos desesperados, un momento de que desespera totalmente a toda la familia. Y bueno, yo pido de que sean un poco más eficaces y que acaten y liberan a todos los presos políticos. Muchísimas gracias. Es parte de los testimonios que tenemos acá en el helicoide. Ustedes ven cómo pues tienen velas, tienen carteles exigiendo la libertad de los presos políticos, tienen algunas algunas pancartas, pendones con fotos de sus familiares detenidos, y pues esta es la situación acá. También quiero conversar unos minutos con Marino Alvarado. Él es activista, miembro de la ONG Provea, han estado activamente haciendo seguimiento a esto. Marino, conversamos aquí ayer en horas de la tarde sobre lo que ocurre con estas excarcelaciones, y quiero preguntarte, Marino, 24 horas después de este anuncio, ¿cuál es el balance que hacen ustedes? No de excarcelaciones, sino de la situación, de esta incertidumbre, cuando se ha hablado de un número importante de excarcelaciones, pero todavía no se concretan. Algunos hablan de 9, otros hablan de 11, me refiero a organizaciones que hacen seguimiento a estos casos, pero eso no representa un número importante de excarcelaciones cuando hay más de 1000 presos políticos registrados en Venezuela. Te consulto, ¿qué estimaciones hacen ustedes a esta hora sobre lo que está ocurriendo? ¿Por qué no se han concretado? Bueno, en principio, digamos, había muchas expectativas ayer de que pudiera salir un número significativo de presos políticos. Desafortunadamente no ha sido así. Tenemos la esperanza todavía, pero además tenemos la exigencia de que sean liberados todos los presos políticos en el país. Pudiera haber algunos problemas que tengan que ver con trámites judiciales para poder otorgar las libertades. Ojalá sea esa situación y no que haya algunas contradicciones que pudieran haber en el gobierno que hayan frenado esta iniciativa. Pero somos optimistas y apostamos al optimismo, apostamos a que va a haber un número significativo de libertades, y lo más importante es que los familiares y las organizaciones de derechos humanos seguimos activados. No nos vamos a parar, no vamos a esperar pasivamente que ocurra la excarcelación de las personas. La vamos a exigir como la están exigiendo hoy los familiares aquí junto a organizaciones de derechos humanos. Justamente hace unos minutos hablaban de que esta situación de incertidumbre, de que hacen esperar a los familiares, de que hay esta situación en que distintos centros de reclusión hay familiares en las puertas esperando que se concreten estas medidas, es una especie de nuevo sufrimiento, de revictimización, de estar como a la expectativa, ¿no? Y te pregunto justamente, Marino, cuando se anuncia una medida de este tipo, no solamente tienen expectativas quienes están dentro de la prisión y se enteran, sino también quienes están fuera. ¿En qué situación pone esto a las familias que están esperando que se concreten las medidas? Y al final es una forma también de inculcar sufrimiento, porque se genera ansia en la familia que quieren ver a sus seres queridos muy pronto en libertad, después de meses y algunos años de maltrato que han recibido los familiares en los distintos centros de reclusión, y que aspiran a tener su familiar. Algunos tienen 2, incluso hasta 3 familiares encarcelados, y lo más importante, el mensaje al gobierno nacional es que se dé pronta libertad a todos los presos políticos de Venezuela. Muchísimas gracias, Marino. Palabras de Marino Alvarado, activista y miembro de Provea, de la ONG Provea, quien han venido haciendo seguimiento a esto. Es la situación que hasta ahora ocurre en las adyacencias del SEBIN helicoide, donde pues a esta hora familiares esperan con ansias que se concreten estas excarcelaciones y poder tener de nuevo a quienes hoy están tras esas rejas de nuevo en sus hogares. Esa es la información que nosotros tenemos aquí desde la ciudad de Caracas. Y Dania, Carlos, vuelvo con ustedes al estudio. Gracias, Luis, gracias por la información. Por cierto, que mientras Luis estaba hablando con quienes están presentes allí en el helicoide, en esta vigilia por los presos políticos, el presidente Trump
está en la tarde de hoy, estaba con una reunión con petroleros en Estados Unidos. Pero ha dicho dos cosas importantes que más adelante, dentro de unos minutos, nuestro periodista permanente en Washington, Roberto Macedonio, nos va a comentar. Ha dicho el presidente Trump primero que la circunstancia de que Maduro no esté en Venezuela abre una puerta de oportunidades para ambos países en relación a lo que tiene que ver con la industria petrolera. Pero ha dicho también que María Corina Machado podría estar involucrada en algunos aspectos de esta reorganización o de este tránsito hacia la democracia. Recuerden que ayer dijo que María Corina estaría la próxima semana en Washington y que a él sería un gusto verla. Hay un encuentro entonces que está planificado y que dentro de este orden de ideas pareciera que cobra mayor importancia cuando pasan los minutos. Volviendo al tema, más adelante Roberto nos va a contar detalles de todo esto, pero volviendo al tema de los presos políticos, Carlos Eduardo, la única certeza son las liberaciones que se produjeron el día de ayer. Enrique Márquez y Biagio Piglieri, entre otros. En pantalla van a ver el conmovedor reencuentro de los primeros excarcelados del régimen venezolano con sus familias. Lágrimas y abrazos marcan el regreso a la libertad tras la represión. Vean. Allí lo veían en pantalla, el conmovedor reencuentro de los primeros excarcelados que el régimen venezolano dejó con sus familias. Lágrimas, abrazos marcan el regreso a la libertad tras la represión y el encierro injusto e ilegal. Puertas adentro de Venezuela, crece la expectativa por nuevas excarcelaciones. Muchas familias de presos políticos se han acercado a los centros de tortura del régimen para tener noticias de sus seres queridos. El pedido es el mismo, la liberación de todos los presos de conciencia. Los exdiputados de la oposición venezolana, Enrique Márquez, también Biagio Piglieri, colega periodista además, ya se encuentran sanos y salvos, lejos de esa tiranía, de ese horror que vivieron privados de la libertad de manera arbitraria. Fueron excarcelados anoche del centro de detención El Helicoide en Caracas, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, que es considerado el centro de torturas más grande de América Latina. Posteriormente llegó el anhelado reencuentro con sus familias que tuvo lugar en la zona de la Plaza de Altamira. Ahora revisemos el perfil de quienes fueron excarcelados. ¿Quién es Enrique Márquez, por ejemplo? Fue vicepresidente del Consejo Nacional Electoral entre el 2021 y el 2023. Además fue candidato en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. También denunció la manipulación de los resultados electorales en ese año desde el cuestionado organismo electoral bajo órdenes del madurismo. El 7 de enero del 2025, días antes de la autoproclamación de Nicolás Maduro, fue detenido por fuerzas del régimen. Y en medio de las denuncias de fraude electoral en Venezuela, Márquez encaró en su momento a Nicolás Maduro durante una comparecencia ante el Tribunal Supremo de Justicia del régimen. Le dijo que el pueblo estaba molesto y que tenía que dar soluciones a la crisis política en curso. El dictador, que buscaba salirse con la suya, fue increpado así por Márquez, quien además le pidió respeto por la Carta Magna. Continuamos ahora con Biagio Piglieri, dirigente de 60 años. Es un político, es periodista además, empresario. Fue arrestado y enjuiciado en 2009. El régimen lo acusó de peculado y malversación de fondos públicos. En julio de ese año, un jurado de jueces escabinos absolvió a los procesados por ese caso, pero el fiscal solicitó mantenerlo en prisión para lograr
que saliera en libertad, fue presentado como candidato en las elecciones parlamentarias de 2010 por la Mesa de la Unidad. Ganó un escaño, pero en esta etapa de la dictadura fue secuestrado por las fuerzas del régimen en agosto del 2024, luego de participar en una movilización en Caracas contra el consumado fraude electoral de julio del 2024. Yayo Pilieri participó en la movilización llamada Acta Mata Sentencia, encabezada por María Corina Machado el 28 de agosto del 2024. En Tarima estaba muy cerca de la dirigente política, acompañado además del también apresado Juan Pablo Guanipa y otros dirigentes que denunciaban el fraude electoral. Cuando iba de regreso a su casa, denunció que su vehículo era perseguido. En ese momento presumían que eran agentes maduristas. Luego fue secuestrado y trasladado al centro de torturas de El Helicoide en Caracas. Yo vuelvo a repetir todo lo que está pasando. Denuncia. Bueno, aquí estamos siendo seguidos. Entendemos y seguro estamos que por cuerpo de seguridad del Estado apenas salimos de la actividad donde estuvimos acompañando a María Corina y a otros. Es una fortuna, nos viene siguiendo desde hace 20 minutos. Los liberados, Carlos Eduardo, de nacionalidad española, entre ellos nuestra Rocío San Miguel, venezolana, también fue enviada a España. Andrés Gil estuvo en el aeropuerto esperando a quienes viajaron desde Bogotá, por cierto, porque viajaron de Caracas a Bogotá y en Bogotá tomaron el avión para ir a Madrid. Estuvo esperando, pero Cancillería decidió sacar a quienes llegaron por otra parte, lejos de las más de 100 cámaras. Recuerdo que Andrés me comentaba esta mañana que hacían presencia en el aeropuerto de Barajas. En todo caso, veamos un resumen de Andrés Gil en relación a la espera de estos presos políticos venezolanos de nacionalidad española, como antesala a nuestra primera invitada en la tarde de hoy. Teresli Malabé es una de las abogadas de Rocío San Miguel, pero además amiga personal tanto de Rocío como mía. Ayer estuvo atropellada la conversación, pero nos confirmaba que Rocío estaba fuera, pero hoy vamos a tener más detalle. Andrés. Hola, muy buenas noches. Una jornada de mucho contraste la que hemos experimentado hoy aquí en Madrid. Por un lado, la llegada de Rocío San Miguel, de los otros 4 ciudadanos españoles que fueron liberados en las últimas horas luego de permanecer meses y años en poder del régimen venezolano. Rocío San Miguel y los demás, los otros 4, los ciudadanos españoles, ya están de nuevo saboreando la libertad en compañía de sus seres queridos desde esta noche aquí en España. Ellos ya llegaron y ellos ya tienen, por ahora, la situación resuelta. Y el contraste es porque también aquí en España hay decenas de familiares de prisioneros políticos que todavía permanecen en Venezuela en condición de cautivos, de manera irregular, de manera injustificada, y que no han recibido aún la buena noticia de la liberación. Tal es el caso de la familia de Perkins Rocha, el abogado, hombre de confianza de María Corina Machado, que está completando 1 año y medio de detención injustificada en el Helicoide y cuya liberación, así como la de los otros 900, de los otros 1000 prisioneros políticos, no ha ocurrido aún. Hablamos esta tarde aquí en Madrid con la esposa de Perkins Rocha y con el hijo de Perkins Rocha. Ellos están viviendo unas horas que se les están pasando demasiado lentas, muy angustiosas, esperando que por fin les hagan esa llamada para avisarles que Perkins y que todos los demás están en libertad. Perkins está firme, está clarísimo en lo que está pasando, y siempre el mensaje es: mientras ustedes estén bien, yo estoy bien. Yo lo vi por última vez el 2 de diciembre y me dijo: yo te prometo que de aquí salgo sano, firme y con la dignidad intacta. No es solo la liberación de uno, es la liberación de los más de 1000 y de todo un país con ellos. Porque hasta que no salga el último de las cárceles, de los centros de tortura, seremos todos rehenes. Porque al final son fichas de canje que tiene el gobierno para utilizarlos para un beneficio político que solamente los beneficia a ellos.
Y la otra noticia del momento que se origina aquí en España está relacionada con una causa judicial que se abre paso en contra del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista, un hombre muy cercano al gobierno del presidente Pedro Sánchez. Según la denuncia, la querella presentada por la ONG Hazte Oír ante la Audiencia Nacional, ante la justicia española, Zapatero estaría involucrado en delitos relacionados presuntamente con narcotráfico, con lavado de activos y con vinculación con organizaciones terroristas por sus nexos con el régimen de Nicolás Maduro. La más reciente alusión a Zapatero fue hecha hace apenas horas, ayer, por Jorge Rodríguez, al agradecerle a Zapatero su mediación, su intervención para la liberación de los ciudadanos españoles. Miren lo que decía Jorge Rodríguez hace poco acerca de Zapatero. Agradecerle a quienes siempre han estado al lado del pueblo de Venezuela para defender el derecho que tenemos a la vida plena, a la autodeterminación, a la independencia y a la paz. Agradecemos al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien desde hace 10 años viene sumando todas sus capacidades para trabajar en conjunto por la convivencia nacional. La determinación de la Audiencia Nacional Española, de la justicia española a través del juzgado sexto de la Audiencia Nacional es dar trámite, dar curso de esta querella, abrir diligencias previas, preliminares y dar trámite de esta querella al Ministerio Fiscal, es decir, a la Fiscalía, para que la Fiscalía emita concepto, eleve un informe si considera pertinente o no, si considera competente o no dar un paso adelante en un proceso judicial en contra de José Luis Rodríguez Zapatero. Lo que acaba de ocurrir es la apertura, es incoar unas diligencias preliminares, unas diligencias previas y eventualmente, si es que la Fiscalía así lo considera, en próximas semanas podría haber un paso adicional que sería la apertura de una investigación, de un expediente formal en contra del expresidente Zapatero por presuntas vinculaciones con el régimen de Nicolás Maduro en asuntos relacionados con narcotráfico, con terrorismo y con lavado de activos. Vamos a ver qué sigue ocurriendo, qué termina de ocurrir con esta causa judicial contra Zapatero que empieza a cursar, que empieza a correr aquí en España, luego de la querella presentada por la ONG Hazte Oír, querella que ha sido respaldada en las últimas horas también mediante actuaciones judiciales por otra ONG que se llama Manos Limpias y por el partido Vox. Información desde Madrid, una feliz noche, un abrazo para todos. Continuamos con el cubrimiento desde Venezuela de las excarcelaciones. Como lo anunciamos al inicio de la tarde, se está llevando a cabo una vigilia en las inmediaciones, en cercanías del Helicoide en Caracas. Allí está Oliver Fernández, otro de nuestros periodistas destacados en la capital venezolana. Él tiene más información a esta hora. Oliver, adelante, buena tarde. Una buena tarde para ti, Carlos, y también para Idania, por supuesto. A esta hora nos encontramos acá en la entrada del Helicoide. Ya la Policía Nacional Bolivariana pues decidió sacarnos de este lugar, es decir, nos han pedido que debemos retirarnos de esta zona, es decir, tenemos que estar hacia la avenida Universidad, avenida Victoria. Allí vamos a estar todos los periodistas de ahora en adelante porque a esta hora esta zona tiene que ser desalojada. Importante lo que ha ocurrido durante el día y es lamentablemente una larga espera. Lo digo lamentable porque es el sentimiento de la mayoría de los familiares de los presos políticos porque solamente 11 personas han podido salir en libertad. Son pocas las que se han visto porque también las personas que han salido en libertad de este recinto las han sacado y ni siquiera los familiares han podido esperarla. Eso por un lado. Por otro lado, pareciera que esa va a ser la constante. Si se producen liberaciones en las próximas horas, pareciera que esa va a ser la constante. Y es por eso que la mayoría de los familiares de los presos políticos, algunos se han ido a sus casas, otros han quedado prácticamente haciendo guardia acá en la entrada del Helicoide y por supuesto también en las diferentes cárceles del país. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir la noche de este jueves, por ejemplo, al Rodeo. Allí se está llevando una vigilia constante por parte de los familiares de los presos políticos y un detalle también que es importantísimo. Estando los familiares en la mañana de hoy, allí en la cárcel del Rodeo 1, pudieron entrar, les dieron acceso después de mucho tiempo a estos familiares para que pudieran visitarlos. Ellos no sabían ni siquiera que Nicolás Maduro había sido capturado por el gobierno de los Estados Unidos y allí ellos comenzaron prácticamente también a exigir su salida. Vamos en esta oportunidad a conversar con Diego Casanova, quien es representante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos. Diego,
bienvenido a la tarde de NTN 24, vamos a pararnos por acá. Ajá, Diego, coméntanos esta situación, o sea, prácticamente se detuvo la excarcelación de presos políticos. Sí, el día de hoy no hemos visto reportes, excepto en la mañana que salió una persona de aquí del helicoide, del SEBIN, pero no hemos visto en el transcurso del día nuevas excarcelaciones que se hayan reportado. El día de ayer estuvimos todo el día después que se anunció públicamente que iban a comenzar y que en ese momento se estaban produciendo excarcelaciones y nos fuimos de aquí a la medianoche, pasadas las 12 de la noche y todavía no había salido nadie por aquí. Nos enteramos a través de redes sociales que habían sido excarcelados Viallo Pilieri y Enrique Márquez, a quienes por supuesto abrazamos de manera solidaria y celebramos que estén en libertad, pero el día de hoy ninguna de las otras cárceles hemos sabido que se produzcan excarcelaciones. Ustedes como comité, ¿qué saben? O sea, ¿qué se les ha dicho? ¿Ustedes han tenido algún contacto con alguien que pueda darle algún tipo de esperanza si de verdad van a ser excarcelados, tomando en cuenta sobre todo que hay una visita importante diplomática en Venezuela por parte de los Estados Unidos? No, al final lo que ocurre en el país es que continúa la opacidad, el ocultismo. Incluso anoche estas personas las sacaron, suponemos, que en camionetas tapadas con vidrios oscuros y no permitieron que incluso los familiares que estábamos aquí lo viéramos, los abrazáramos, incluso la prensa que también estaba pendiente de que se produjera esto. Por eso es que nuestra llamada y nuestra exigencia ha sido desde el principio, desde que se han producido estos procesos de excarcelaciones, que se publiquen las listas oficiales, que se le dé al país la información completa para poder constatar que efectivamente se estén produciendo estas excarcelaciones. Ahora, ustedes también han pedido que, más allá de que se publiquen las listas, que sean excarcelados todos los presos políticos y sobre todo que no tengan ningún tipo de restricción, es decir, libertad plena para todos. Eso es lo que ustedes han pedido y eso es lo que supuestamente se debería hacer. Sí, en efecto, porque lo que hemos visto, que es un patrón histórico, es que estas excarcelaciones se producen con base en criterios discrecionales, discriminatorios, incluso no sabemos con precisión cuáles son estos criterios. Porque, por ejemplo, hay personas que están con patologías muy graves, personas que tienen cáncer, diabetes, que siguen detenidas, niños, adolescentes, mujeres que también están encarceladas, personas adultas mayores y todavía están presas en las cárceles de Venezuela. De modo que la práctica ha sido liberar a estas personas, no sabemos bajo qué criterio, bajo qué condición, sacarlos a la calle sin darle una explicación a los familiares de cuáles son las normas que están utilizando para esto. Lo que para nosotros, por supuesto, representa una revictimización y lo que hace es aumentar la angustia. Mira, es impresionante la cantidad de familiares que están ansiosos, que están deseosos, que incluso ya se sienten hasta frustrados porque no ven que sus familiares salgan en libertad, a pesar de que mantenemos la esperanza de que sean liberados todos y por lo cual vamos a seguir insistiendo. Bien, muchísimas gracias a Diego Casanova, él es representante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela y como lo escuchábamos, los familiares de los presos políticos temen precisamente que esto se convierta en una nueva frustración y que para que de verdad se cumpla esto de la excarcelación total de los presos políticos no deben tener primero ningún tipo de restricciones y de verdad deben salir todos los presos políticos. Algunas organizaciones hablan de 800, otras de 1.100 presos políticos. Lo importante acá es que por lo menos las distintas organizaciones se han ocupado en registrar, en hacer un seguimiento a cada una de estas personas que están privadas de libertad por pensar distinto. 90 de ellos, 90 presos políticos necesitan atención médica inmediata. Hasta ahora no se conoce si la han tenido. También es importante destacar que son 21 periodistas los que están tras las rejas. Ninguno de ellos ha salido. Sindicalistas, defensores de derechos humanos, es decir, de los diferentes sectores de la sociedad civil hay dentro de las cárceles como presos políticos y hasta ahora no se conoce esta supuesta excarcelación masiva que ha sido anunciada ya hace más de 24 horas por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Madurista. Nosotros vamos a seguir haciendo un recorrido, tenemos entendido que hay familiares también yendo a distintos sitios de la capital, por lo menos en Caracas, tratando de buscar algún tipo de información y que esto no se convierta, por supuesto, en una nueva frustración. Con esta información vamos a retornar con ustedes a la tarde de NTN 24. Oliver, gracias por supuesto por este completo reporte, por el despliegue periodístico en Caracas para llevarnos de primera mano las excarcelaciones de presos políticos prometidas, como bien decía Oliver, por el régimen de Venezuela.